La oncología en urología es una parte muy importante de nuestro trabajo diario. Los tumores urológicos son tumores frecuentes, son tumores que en ocasiones pueden condicionar la supervivencia de una persona y que son importantes para la salud. Existen conceptos importantes como son la prevención y el diagnóstico precoz. Vamos a hablar de ellos, vamos a dar la diferencia entre ellos y profundizar en ello. En el campo de la oncología, como prevención nos referimos a todo aquello que podamos hacer para intentar prevenir la aparición de un tumor como primera intención. Y como diagnóstico precoz lo que nos referimos es a cómo podemos diagnosticar el tumor lo antes posible para poder tratarlo lo mejor posible y por tanto en la mayoría de las ocasiones curarlo. En cuanto al tema de la prevención, hoy por hoy tenemos pocas herramientas. Generalmente lo que intentamos es modificar hábitos que conozcamos que son perjudiciales para ese tipo de tumor o para la salud en general. Por ejemplo, hay una clara relación entre el tabaco y el cáncer de vejiga y por tanto en aquellos pacientes en los que ya han tenido un tumor de vejiga pues les tenemos que recomendar de manera seria que dejen de fumar, porque si no las probabilidades de que pueda volver a salir un tumor o que ese tumor sea más grave pues se multiplican entre 4, 5, incluso hasta 7 veces. Otro tipo de medidas como puedan ser dieta, llevar una vida lo más sana posible, hacer deporte, etcétera, bueno, pues son un poquito del conocimiento general. Pero más allá de una dieta equilibrada, más allá de hacer deporte, no tenemos grandes cosas. Hoy por hoy empezamos a vislumbrar un futuro a través de la genética. La genética y la genética individual nos puede dar una herramienta para seleccionar aquellos pacientes que están en mayor riesgo, en mayor predisposición genética para tener una determinada enfermedad, en este caso estamos hablando de un tumor, de aquellos que no. Y por su amplia difusión en los medios tenemos distintos tipos de tumor, como puede ser el cáncer de mama, con casos que se han publicado en la prensa, en lo que sabemos que hay determinados marcadores genéticos, determinados genes que predisponen a esa enfermedad. En el caso de los tumores urológicos, en el caso del cáncer de próstata, fundamentalmente, en el cáncer de riñón y en algunos otros tumores, podemos realizar estudios genéticos que evidentemente estén clínicamente indicados, bien sea porque hay una clara relación familiar con determinados tumores, bien sea porque hay antecedentes familiares de primer grado, padre o hermanos en el caso del cáncer de próstata, que han tenido una enfermedad, incluso una enfermedad de mal pronóstico, incluso mortal, en los que podemos realizar a través de un simple análisis de sangre o de un test de saliva, un estudio genético que nos va a dar la predisposición que tengamos hacia ese tumor. Es verdad que no todo lo que estén en los genes se va a desarrollar. Los genes son la información con la que nacemos, pero esos genes requieren activarse o desactivarse para que se nos produzca una enfermedad. Y por tanto es la mezcla de esos genes con el medio lo que produce enfermedades. Pero sí que podemos saber a priori si una persona puede tener más predisposición para tener un cáncer de próstata, un infarto, y por tanto es una frontera en la medicina a la que estamos llegando ya y que en los próximos años va a ser muy importante. Otra parte es el diagnóstico precoz. Si no tenemos un estudio genético o si tenemos un estudio genético y tenemos una predisposición para tener una patología, lo más importante es hacerse revisiones con determinados elementos, como en el caso de la urología, como puede ser unos marcadores sanguíneos o una ecografía, unas pruebas de imagen, que hagan que el diagnóstico sea lo antes posible de ese tumor que vayamos a tener y por tanto sea en una etapa más precoz, en una etapa más sencilla de curar. Por lo tanto, es importante tener ya las nociones de que desde el punto de vista de la medicina de este año, del año 2025, podemos empezar a vislumbrar un futuro en la genética, que nos podamos hacer un test, por supuesto de forma voluntaria y por supuesto acompañado en todo momento por los médicos y por los especialistas en genética, que nos den las determinadas probabilidades de poder desarrollar una enfermedad y por tanto
poner medios desde la prevención y por tanto saber que somos pacientes que no debemos fumar, aunque seamos fumadores, o que tenemos que tener cuidado con el alcohol, o que tenemos que intentar llevar la vida lo más sana posible para que esa predisposición genética no se desarrolle. Por lo tanto, debemos ser conscientes de nuestros hábitos, debemos ser conscientes de cómo nuestros hábitos pueden alterar o no los genes con los que hemos nacido. Y es importante tener el conocimiento actual de que podemos conocer esos genes, de que podemos saber previamente nuestra predisposición y que por tanto podemos trabajar con esa información que desde el punto de vista médico es muy atractiva.